Bueno, ya le decía, esta noche tengo el gusto y mucho gusto acompañar a mis compañeros periodistas. Lucy Bravo, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenida. Buenas noches, ¿cómo están? Hola. Carlos Mota. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Y Arturo Dam. Hola, muy buenas noches. Soy Luis, Lucy y Carlos. Buenas noches. Bueno, escuchábamos en la nota previa que los niveles de popularidad, de aceptación del presidente dentro de su país están abajo del 50%, dependiendo de la encuestadora, lo ubican en 43, 42, algunos hasta el 38, 39%, y todo eso se debe a sus decisiones de gobierno, muchas de ellas, o gran parte de ellas, tienen que ver con asuntos económicos, esta guerra comercial, el nuevo, digamos, tratamiento que tiene para China, la Unión Europea, y con sus socios en el TEMEC, México y Canadá. ¿Cómo lo están viendo? ¿Quién cerra? Bueno, pues de entrada creo que quizás no hay mejor manera de describir lo que han sido estos 100 días que citando al politólogo Bruce Mehlman, quien también lo describió como pues un gobierno que hace lo que la mayoría cree que es correcto, pero de una forma que la mayoría cree que está equivocada. Y eso nos habla mucho de lo que se ha convertido, ¿no? Esta era Trump 2.0, de llevar al extremo todas y cada una de sus políticas, especialmente en lo económico. Muchos, o al menos digamos sus seguidores y sus asesores, aseguran que es una estrategia de negociación para que entonces cualquier concesión pues sea vista como una victoria para sus interlocutores, aunque evidentemente sea en condiciones que coloquen al mundo entero pues de cabeza, porque también hay que decirlo, sí, no solo ha tenido consecuencias en lo interno, sino también en la economía global, con esta disrupción en las cadenas de suministro, con las pérdidas importantísimas en los mercados de valores y evidentemente pues con todas estas promesas pues que en esencia no ha cumplido, ¿no? De corregir la economía cuando hemos visto una caída del Producto Interno Bruto. Algunos alegan, ¿no?, que sí ha habido una reducción en la inflación, pero por otro lado ha habido un incremento en muchos de los precios de los productos a los consumidores. Y entonces es cuando pues sí, uno empieza a hacer ese balance que pues al menos hasta ahora no ha cumplido del todo pues todo aquello que prometió, pero pues sus seguidores creen que no puede hacer absolutamente nada malo y que al contrario esto es una estrategia más a largo plazo, aunque de paso pues se lleve la economía global, ¿no? La economía global y la suya propia, porque se estima, cada vez hay las proyecciones de que pudiera entrar la economía norteamericana en una recesión. No es lo mismo 100 días después, ya hay mayores temores de que esto pueda ocurrir. Sí, el tema es que ha alterado fundamentalmente el tablero de las formas y los acuerdos que ha tenido firmados y con los que ha funcionado Estados Unidos y otros socios en el mundo, ¿no? Incluidos, por supuesto, los socios comerciales más cercanos, Estados Unidos con Canadá y México, que tenemos este tratado firmado y que pues hoy bien a bien no sabemos realmente cómo va a terminar. Creo que ha sido muy oscilante esta presidencia en estos primeros 100 días. Ayer el presidente Trump daba una entrevista en ABC, si no me equivoco, y decía, el entrevistador le preguntaba, bueno, es que hay personas que están decepcionadas de este desempeño de gobierno en los primeros 100 días y dicen que no votaron por esto. Y él respondió, claro que votaron por esto. Votaron por este plan de gobierno, lo prometí en la campaña, se pondrían los aranceles y se pusieron. En fin, yo creo que está en esta reflexión cruda de lo que significa estos contrastes que ha vivido el desempeño económico en estos días. Esta caída del 0.3% del Producto Interno Bruto, que achacó a la administración de Biden, la problemática que ha tenido con los autos, por ejemplo, y cómo toda la industria automotriz, en voz de los directores generales de las empresas, pues se fue rápidamente a cabildear para decirle, aquí hay una problemática real, no se puede trasladar la producción de autos ni autopartes de un día para otro hacia los Estados Unidos. En fin, esta problemática que hoy está viviendo y él está tratando de ajustar, hasta donde se puede observar, esta política arancelaria nueva en función de lo que por un lado son acuerdos que en teoría va llegando uno a uno con diferentes países como la India, que está negociando ya fuertemente para un tratado comercial, y por otro lado con concesiones que obtiene de otros gobiernos, como el caso de México, ¿no?, con el tema de la migración, la lucha contra el fentanilo y tal. Entonces yo creo que si hay un plan o no hay un plan, pues pareciera ser que es por lo menos un reflejo de lo que sí prometió en campaña, por un lado, pero por otro lado no hay una coordinación al 100% robusta de cuál es este camino terso que podría haber para la instrumentación del
el plan. Lo que sí estamos viendo es una problemática muy variada, ¿no? De datos, de cifras, de desempeño en este primer arranque de gobierno. Y creo que los mercados han empezado a leer que ya encontró su límite. El límite son justamente el precio de los bonos, ¿no? Cuando en varias ocasiones vimos cómo se desplomaban, elevando el rendimiento de estos instrumentos emitidos por el gobierno estadounidense por un lado, y por otro lado, pues la incapacidad que tiene el propio gobierno de imponerse a todo el mundo, porque China pues se puso de frente a responderle igual, ¿no? El Standard & Poor's en estos 100 días perdió poco más del 7%, ¿no? Entonces, bueno, pues el asunto ahí de los inversionistas también no está resuelto. Mira, ¿qué pasó en el mercado bursátil mexicano? Y esto es muy interesante, porque mira, podemos recurrir a lo que yo llamo el código no escrito de la conducta de los especuladores. ¿Cuál es este código no escrito, por ejemplo, de quien especula con el precio de las acciones? Parte del código es: malas noticias, vende tus acciones, aumenta la oferta de acciones, y si la demanda no aumenta en la misma proporción, el precio de las acciones empieza a bajar. Pero ¿qué pasó en México en el primer cuatrimestre del año, del 1 de enero a hoy, 30 de abril? Que la bolsa de valores ganó 13.62%. En México. Del 1 de enero a hoy, 30 de abril. En México. ¿Esto es mucho o es poco? Bueno, el año pasado, en el mismo periodo, 1 de enero, 30 de abril, perdió 1.15%. Ahora, con Trump en la presidencia y todo esto que yo llamo la agresión arancelaria, la bolsa de valores ganó 13.62%. Y la otra variable, José Luis, el tipo de cambio. Ahí, ¿cuál es este código no escrito de conducta de quienes especulan con el precio de las divisas, que en nuestro caso es el dólar? Ahí el código de conducta dice: malas noticias, compra dólares, aumenta la demanda de dólares, y si su oferta no aumenta en la misma proporción, el peso se deprecia frente al dólar o aumenta el precio del dólar. Bueno, ¿qué pasó entre el 1 de enero y hoy, 30 de abril? Que el precio del dólar en términos de pesos bajó 5.7%. A ver, empezamos el año en 20 pesos con 79 pesos por dólar, y hoy estamos en 19.61. ¿Qué pasó en el mismo periodo del año pasado? Que el peso se depreció frente al dólar 1.1%. Es decir, el efecto que los 100 primeros días de Trump en la presidencia ha tenido en el mercado bursátil y en el mercado cambiario mexicano, pues prácticamente no se ha sentido. Hombre, claro, a lo largo del camino ha habido altas y bajas. Aquí estoy comparando 1 de enero con hoy, 30 de abril. Yo creo que una de las lecturas a esto que está señalando Arturo, que me parece sumamente interesante, es desde el punto de vista económico, el mercado está leyendo y previendo que las cosas podrían arreglarse entre México, Estados Unidos y Canadá, o México y Estados Unidos. No se sabe todavía cómo. Lo que sí se sabe es que la presidenta Claudia Sheinbaum ha sido muy pragmática en la forma en la que ha resuelto esta relación y ha llegado a estos acuerdos, ¿no? Con el tema de la Guardia Nacional en la frontera, este tipo de temas que al final no ha sido para nada confrontativa. Esto de alguna suerte pues funciona para Donald Trump, que incluso la ha halagado varias veces, ¿no? Que ya ha dicho que le ha reconocido muchas veces, y esto al final el mercado lo está leyendo como México se va a terminar arreglando con Estados Unidos de una u otra manera. No sabemos cuándo, no sabemos en qué términos, y si a eso sumas que efectivamente a muchos países del mundo los castigó, el caso de Vietnam yo creo que es uno de los más significativos, ¿no? Con aranceles realmente muy potentes, tal que hasta el CEO de Adidas salió ayer o anteayer a decir: ya viene la subida en los precios de los tenis, ¿no? Así, tal cual, porque mucho se produce ahí, no nada más en China. Entonces creo que sí tenemos en el caso de México este pragmatismo muy funcional, y esto está siendo leído por los mercados como un futuro promisorio en términos de crecimiento de los negocios y en términos de la fortaleza relativa del peso frente al dólar. Todavía no en términos del crecimiento económico de nuestro país. Ese es otro asunto. Todavía no. Ese es otro asunto. Porque el PIB está estancado, y eso sí hay que decirlo, ¿no? Sí, sobre todo porque yo creo que es difícil también ponerle pues un precio o un costo a la incertidumbre que sí ha inyectado Donald Trump a la economía global, y sobre todo porque pues le bastaron 100 días para desmantelar todo un sistema económico global que el propio Estados Unidos construyó a lo largo de los últimos 80 años, y el mensaje sigue siendo el
el mismo, ¿no? Sigue siendo America First, esta idea de repatriar las industrias y que sí ha dado, digamos, ciertas concesiones, ciertas pausas, ciertos alivios en algunos temas, pero el objetivo sigue siendo el mismo, él lo ha reiterado una y otra vez, y el mundo pues tendría que tomar nota de eso, que Estados Unidos esencialmente le está diciendo a todos sus socios, incluido México, que pues no, que en realidad Estados Unidos no tiene aliados estratégicos, y en lugar de apostarle quizás a que solo por la buena relación que pueda llegar a tener entre mandatarios se va a desactivar, digamos, esa amenaza y no estar fortaleciendo tu economía interna, tus políticas internas, una política económica muchísimo más robusta que pueda hacer frente a este y otros desafíos, diversificación de tratados comerciales, etcétera, que pues ahora estamos viendo que la dependencia de la economía de México hacia Estados Unidos, pues sí, evidentemente nos coloca en un lugar sumamente vulnerable. Qué bueno que hay una buena relación, pero pudo haber sido algo totalmente distinto. Ahora, sí, perdón, fíjate, ¿qué ha pasado con el comercio exterior de México? De enero a marzo, porque no tenemos cifras todavía, obviamente no tenemos para abril. Fíjate, en el primer trimestre del 2024, hace un año, enero, febrero, marzo, de hace un año, las exportaciones crecieron 1.6%. ¿Qué pasó enero, febrero, marzo de este año? Crecieron 4%. ¿Qué pasó con las importaciones? Enero, febrero, marzo del año pasado crecieron 0.2%, enero, febrero, marzo de este año crecieron 1.3%. Es decir, pese a esto que yo llamo la agresión arancelaria y qué va a pasar con el comercio exterior de México, los resultados del primer trimestre de este año, tanto importaciones como exportaciones, resultaron mejores que los del primer trimestre del 2024. Bueno, hasta el crecimiento económico de nuestro país sorprendió, ¿no? De pronto sorprendió que no caímos en recesión y que sí hubo... Técnicamente no. Bueno, o sea, estamos estancados. A ver, técnicamente porque de menos 0.6 en el cuarto trimestre del año pasado, el primero crecimos 0.2, ¿no? Sí. Para el 0.2, pues sí. Técnicamente no caímos en recesión porque ya no ligamos 2 trimestres consecutivos con crecimiento negativo, pero el 0.2% sí está de sentarse a pensarlo en serio. Además, las actividades secundarias caen, que eso es por las manufacturas de exportación, no cayeron las actividades primarias ni las terciarias, es decir, los servicios, pero eso podría llegar a ser una buena noticia porque si efectivamente hay un acuerdo entre México y Estados Unidos, entonces las actividades secundarias, la manufactura de exportación, pues podría tener una recuperación relativamente sonora en el segundo semestre, sobre todo de este año. Lo que pasa es que la incertidumbre continúa. El problema es que no tenemos inversión porque está estancada por un lado y por otro lado, pues no sabemos los términos en los cuales se van a sentar a negociar, si van a dejar o no los aranceles al acero y al aluminio, no sabemos bajo qué condiciones va a haber un nuevo acuerdo de libre comercio entre los 3 países o entre los 2 países o cuál. El hecho de que esté negociando con varias naciones, ¿no? Como la India, por ejemplo, pues sí pone, no en riesgo el TEMEC, por supuesto que no, pero sí te pone una realidad nueva de que efectivamente China va a estar en gran medida fuera de la jugada cada vez más y que Estados Unidos quiere nuevos proveedores de preferencia en varias geografías. Y eso suma a México y a otros países. Y evidentemente vuelve a México menos competitivo, sí, o sea, paradójicamente pues esa también es la realidad y para allá vamos. Y pues no olvidar que al final también pues el digamos mercado interno, que es lo que le importa evidentemente a Donald Trump y evidentemente el electorado, pues no lo está calificando nada bien y sí le está pasando factura y aquí también es una pregunta, una cuestión de cuánto tiempo estarán dispuestos todavía a tolerar, ¿no? A pagar el precio de sus políticas extremas, sobre todo cuando ves encuestas como la del New York Times que el 66% de la población estadounidense califica los primeros 100 días como caóticos y un 59% como aterradores. No hay, creo yo, población que aguante ese tipo de situación, incertidumbre. Bueno, es que el New York Times son sus adversarios. Sí. Entre lo terrorífico y lo aterrador. Y justo eso es a lo que le está apostando Donald Trump, pero yo creo que la realidad va a terminar por imponerse. Incluso, ¿no? Sus famosos aliados en el sector
sector tecnológico vemos como incluso Amazon anuncia que van a colocar, ¿no?, en el listado de precios al lado el impacto que va a generar en el precio los aranceles de Trump, en un claro mensaje que a Trump, con todo y su piel gruesa, pues sí le generó pues cierta molestia, y lo expresó de esa manera, claro, que es una especie de ataque y deslealtad. No, pero a ver, yo creo que tú como consumidor tienes todo el derecho a saber cuál es el precio que le estoy pagando a la empresa y cuáles son los impuestos que me está cobrando. Claro. Bueno, por ejemplo, aquí no lo tenemos. No, pero lo deberíamos de tener, por ejemplo, de entrada en las gasolinerías. Sí, el restaurante. A ver, ¿cuál es el precio que le estamos pagando a Pemex y cuáles son los impuestos que le estamos pagando a el gobierno? Ahora se llama impuesto del bienestar, ¿no? El impuesto del... Pues ya va a haber un solo impuesto del bienestar. Sí, impuesto de Pemex. Todos, Carlos, todos son impuestos del bienestar y para el bienestar. Y mira, déjame darte un dato nomás para señalar lo que decía Carlos de la inversión. En enero del año pasado, la inversión en instalaciones, maquinaria y equipo, enero del año pasado creció 12.8%. Enero de este año, que es el último mes para el que tenemos información, decreció 5.9%. ¿Por qué? Pues porque no hay confianza de los empresarios para invertir directamente en México. Y déjame darte un último dato al respecto, ¿sí? En marzo del año pasado, en escala de 0 a 100, la confianza de los empresarios para invertir directamente en México era de 42 puntos, de 0 a 100. Marzo de este año había caído a 29 puntos. Interesante, entonces, si lo comparamos con los datos que nos dabas al inicio de lo que ha crecido la bolsa, ¿no?, el mercado bursátil mexicano y el comportamiento del peso frente al dólar. Y aquí sí tenemos realmente una economía con dos caras. Claro. Buenos resultados en el mercado bursátil, mercado cambiario, y me atrevo a decir pésimos resultados en materia de crecimiento y todo lo que hay detrás, inversión directa, confianza en los empresarios, etcétera, etcétera. Se nos agota el tiempo. Gracias, Lucy Bravo. Gracias, Carlos. Gracias, Mota. muy buenas noches. Arturo Dan. Gracias. Gracias a ustedes que nos han acompañado a esta hora y en estos días. Mañana estará aquí en República MX Manuel López San Martín. Gracias por habernos acompañado en estas semanas y gracias al equipo, a la producción de República MX. Siguen la señal de ADN 40. A continuación, todo personal con Jorge Fernández Bernéndez y Viviana Belsazo. Descanse. Buenas noches.